29 de marzo de 2022, 8:35. Era una mañana común en Mykolaiv, edificio de 9 pisos, sede del gobierno regional. Estaba lleno de empleados llegando al trabajo. 2 misiles impactaron antes de la advertencia y el edificio colapsó. 37 personas murieron, 34 resultaron heridas. Esos misiles no salieron de la nada. Salieron de un barco con nombre, con tripulación, con un comandante identificado y que siguió navegando por el Mar Negro durante 4 años más después de eso. Rusia pensaba que ese barco estaba seguro, que había encontrado un puerto lo suficientemente lejos para que nadie lo alcanzara. Que la guerra ya había pasado esa página. No fue así. En la noche del 1 de marzo de 2026, Ucrania envió 200 drones al lugar que Rusia llamaba refugio. Lo ocurrido esa noche no solo fue el mayor ataque naval de la guerra, también cambiará los próximos meses del conflicto de una forma poco comentada. En este video entenderás la magnitud de lo destruido y por qué Putin tiene razones para preocuparse. ¿Cómo logró Ucrania llegar ahí? ¿Por qué Rusia no puede reaccionar? ¿Y qué significa este ataque para quienes están financiando la guerra? Eso es lo que vamos a responder ahora. Los periódicos dieron el marcador, aquí entenderás el juego. El barco en cuestión se llama Admiral Essen. Es un barco de guerra armado con 8 compartimentos de misiles Kalibr, los mismos misiles que Rusia usa para atacar ciudades ucranianas. Lo que distingue a este barco de los demás no es el armamento, sino su historial. Investigadores de la Organización de Derechos Humanos Truth Hounds rastrearon la trayectoria del misil que destruyó el edificio en Mykolaiv hasta una posición exacta en el Mar Negro. Las coordenadas mostraban la ubicación del Admiral Essen durante el ataque. El capitán Alexander Smirnov fue identificado como responsable directo. La investigación determinó que el ataque fue un crimen de guerra. Luego, el Admiral Essen siguió operando. Atacó Odessa en abril de 2022. Participó en bombardeos contra ciudades e infraestructura ucraniana. Rusia nunca rindió cuentas por nada de eso, y hay un detalle que pocos conocen. El 3 de abril de 2022, Ucrania alcanzó al Admiral Essen con un misil antibuque Neptune. El barco sufrió daños, volvió al puerto para repararse y continuó navegando. Un tribunal militar ruso, en enero de 2026, acusó formalmente al oficial ucraniano que había atacado al Essen, aunque él no asistió al juicio y pidió $28 millones de indemnización. Reflexiona sobre lo que implica. Rusia defendió ante el tribunal un barco que mató a 30 civiles y pidió compensación a quien intentó hundirlo. El Admiral Essen sobrevivió. Siguió siendo símbolo de algo que incomodaba profundamente, la sensación de que la flota rusa hacía lo que quería, sin consecuencias. Antes de hablar de marzo, necesitas saber por qué Rusia estaba tan confiada. La base histórica de la flota del Mar Negro era Sebastopol, en la Crimea ocupada. Pero Ucrania fue destruyendo barco tras barco de ahí, con drones, con misiles, con ataques que Rusia decía que eran imposibles. En septiembre de 2023, un ataque destruyó el cuartel general de la flota en Sebastopol. Rusia tomó una decisión: mover sus barcos más valiosos a Novorossiysk, un puerto en territorio ruso a más de 330 kilómetros de Sebastopol. Fuera del alcance de los misiles que Ucrania usaba en ese momento, protegido por sistemas modernos de defensa aérea. Un refugio. En marzo de 2024, el representante de la inteligencia militar ucraniana dijo directamente: Ucrania no iba a esperar. En septiembre de 2025, el vocero de la Marina ucraniana fue más directo: vamos a destruirlos ahí y ellos lo saben. Rusia escuchó ambas veces y no hizo nada en ninguna de las dos ocasiones. Pero llegó diciembre de 2025 y se volvió imposible de ignorar. El 14 de diciembre de 2025, Ucrania hizo algo que nunca se había hecho en la historia de la guerra naval moderna.
El Servicio de Seguridad ucraniano colocó un dron submarino dentro del puerto de Novorossiysk. El dron navegó por debajo de las barreras flotantes y de las embarcaciones que Rusia había hundido a propósito en la entrada del puerto, para evitar este tipo de ataque. El objetivo era el B-271 Kolpino, un submarino valuado en aproximadamente $400 millones. El dron llegó y explotó. Imágenes satelitales revelaron un cráter de 9 metros en el muelle de concreto. El submarino estaba más de 1 metro bajo el nivel del agua, señal de que se había inundado internamente. El Ministerio de Defensa británico lo confirmó. El Kolpino probablemente ya no podía navegar por sí mismo. Primer submarino en la historia inutilizado por un dron submarino. Rusia ahora sabía que sus barcos en Novorossiysk no estaban seguros, aún así no los movió y Ucrania registró todo lo que había aprendido en ese ataque. En la noche del 1 de marzo de 2026, 200 drones, volando por el aire y navegando por el mar al mismo tiempo, se dirigieron hacia Novorossiysk. Un canal de Telegram que monitorea las comunicaciones militares rusas reportó que las unidades de defensa aérea registraron la llegada de la horda, más de 200 unidades. Entonces ocurrió algo inusual. El Ministerio de Defensa ruso no comentó. Rusia tiene la costumbre de publicar comunicados cada vez que Ucrania ataca, diciendo cuántos drones fueron derribados, que el ataque fracasó, que los daños fueron mínimos. Esta vez, nada. Ningún comunicado, ninguna versión oficial. El silencio fue la confirmación de todo. Esa noche 5 buques de guerra, incluido el Admiral Essen, fueron alcanzados. Imágenes satelitales confirmaron impactos en la parte central del barco. Un incendio de 18 horas destruyó los sistemas electrónicos de combate y radares de puntería. El Servicio de Seguridad ucraniano declaró que el barco sufrió daños graves que comprometen su capacidad de lanzar misiles Kalibr. El barco que mató a 37 civiles en Mykolaiv fue desactivado por un dron que cuesta menos que uno solo de los misiles que llevaba. Pero los 5 barcos son solo el comienzo de la historia. ¿Conoces la terminal petrolera Cheskharis? Probablemente no, la mayoría no explica qué es, pero entender Cheskharis es entender por qué este ataque va a dolerle a Rusia por mucho más tiempo que cualquier pérdida de barco. Cheskharis es el lugar por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que Rusia vende al mundo. Combinado con la terminal al lado, el complejo mueve 2 millones de barriles de petróleo por día, cerca del 2% de todo el petróleo disponible en el planeta. Es muchísimo. En la noche del 1 de marzo, los drones destruyeron 6 de los 7 puntos de embarque de petróleo en la terminal. 6 de 7, 90%. Con solo un punto funcionando, la terminal quedó prácticamente detenida. Rusia perdió casi 500,000 barriles diarios durante aproximadamente 7 días. A precios de mercado, eso representa entre 150 y 175 millones de dólares en ingresos perdidos, solo de petróleo. En cuanto la noticia llegó al mercado, el precio del barril en el mundo subió 2%. Cada día que Cheskharis esté fuera de operación, le cuesta a Rusia aproximadamente 25 millones de dólares. Y no fue el primer ataque. En noviembre de 2025, Ucrania ya había atacado la terminal y cerrado todo el complejo temporalmente. El 29 de noviembre, un dron naval destruyó un punto de abastecimiento en el mar del oleoducto del Caspio, la ruta por donde pasa el 80% del petróleo exportado por Kazajistán. Kazajistán calculó pérdidas potenciales de $1,000 millones mensuales si seguían las interrupciones. Los ataques en Cheskharis no son ataques a una terminal petrolera, son ataques directos al dinero que financia la guerra. Y el problema va más allá de los ingresos perdidos. Imagina un gobierno que planeó su año contando con un salario que después se redujo casi a la mitad. Es básicamente eso lo que está pasando con Rusia. En 2025, la recaudación de Rusia por petróleo y gas cayó casi un 24% en comparación con el año anterior.
El déficit en las cuentas del gobierno fue el mayor desde 1996. La reserva financiera del Kremlin, el dinero guardado para cubrir los gastos de la guerra, cayó de 113,000 millones de dólares antes de la invasión a 52,000 millones en enero de 2026. En diciembre de 2025, el petróleo ruso cayó a $34 por barril en Novorossiysk. El gobierno ruso planeó el presupuesto de 2026 considerando $59 por barril. La diferencia entre ambos números es dinero inexistente, y los gastos de guerra consumen el 38% de lo recaudado por el gobierno. Pero hay algo aún más serio que explica por qué Rusia no puede simplemente reponer lo que está perdiendo. Y ese es el detalle que la mayoría de la gente no sabe, pero que lo cambia todo. Antes de seguir, piénsalo. Si fueras Rusia y perdieras barcos en el Mar Negro, ¿qué harías? ¿Traerías refuerzos de otra flota? Parece obvio. El problema es que existe un papel firmado en 1936, guardado en un archivo en Suiza, que hace que eso sea completamente imposible. Mientras todo el mundo miraba los barcos destruidos, había esta pieza del rompecabezas que casi nadie mencionó. Un tratado de 90 años de antigüedad que convirtió el Mar Negro en una trampa sin salida para Rusia. Imagina que estás en un juego donde cada pieza que pierdes desaparece para siempre. No puedes pedir una pieza nueva, no puedes volver a empezar, juegas con lo que tienes hasta que se acabe. Eso es exactamente lo que está pasando con la flota del Mar Negro. En febrero de 2022, Turquía activó una ley internacional llamada la Convención de Montreux, un tratado firmado en 1936 que controla el paso de buques de guerra por el estrecho del Bósforo, el corredor de agua que conecta el Mar Negro con el resto del mundo. Esa ley prohíbe que buques de guerra de países en conflicto crucen el estrecho durante una guerra. En la práctica, esto significa lo siguiente: cualquier barco ruso destruido en el Mar Negro no puede ser reemplazado. Rusia no puede traer refuerzos de sus otras flotas. Cada barco perdido está perdido para siempre, mientras dure la guerra. Hasta finales de febrero de 2026, al menos 25 barcos rusos habían sido destruidos o puestos fuera de combate, un tercio de toda la flota. Ahora sumen 5 más. El Mar Negro se ha convertido en una trampa. Lo que entra no sale. Lo destruido no se reemplaza. Y entonces, Rusia intentó una alternativa: usar un canal interno que conecta otro mar con el Mar Negro. Pero ese canal es demasiado poco profundo, solo tiene 4,5 metros de profundidad. Los barcos pequeños pueden pasar, pero los submarinos, los barcos de guerra grandes o algo militarmente importante, no. No hay solución real. Además de los barcos y la terminal, esa noche los drones ucranianos destruyeron 3 sistemas de defensa aérea, incluyendo partes del S-400, el sistema antidrones y antimisiles más avanzado que posee Rusia. Cada sistema destruido dejaba un hueco en el cielo, facilitando el paso de futuros drones. El ataque de marzo fue el mayor de la guerra y preparó los siguientes. Hay un detalle sobre cómo fue posible ese ataque pocos mencionaron. El 30 de enero de 2026, un mes antes del ataque, 2 aviones de espionaje occidentales sobrevolaron el Mar Negro. Un avión británico especializado en captar señales de radar y comunicaciones militares y un avión estadounidense dando vueltas directamente sobre el puerto de Novorossiysk. Esos aviones hacen justo lo que deberías hacer antes de planear un ataque con 200 drones. Encontrar cada radar enemigo, identificar cada punto débil, entender dónde están las defensas. En octubre de 2025, el gobierno de Trump había autorizado el intercambio de información secreta con Ucrania para ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa. En marzo de 2026, ese trabajo conjunto ya operaba plenamente. Rusia lo sabe, pero saberlo no evitó el ataque. Hagamos un balance de lo que Ucrania destruyó esa noche, porque cuando sumas todo, el número es difícil de creer.
5 buques de guerra, incluyendo el que fue responsable de la muerte de 37 civiles en Mykolaiv, 6 de los 7 puntos de embarque de la terminal, que procesa el 20% del petróleo ruso, 3 sistemas de defensa aérea. Ahora hay una cuenta simple que resume el desequilibrio de esta guerra mejor que cualquier explicación. Un dron ucraniano cuesta entre $250 y $300,000. Un misil calibre, como los que usaba el Admiral Essen para atacar ciudades, cuesta cerca de $6.5 millones. El Admiral Essen fue neutralizado por algo más barato que uno de sus misiles. Ese es el desequilibrio que Rusia no puede resolver. En mayo de 2022, el programa de drones navales de Ucrania inició con 4 ingenieros y un barco de pesca adaptado. En marzo de 2026, ejecutó el mayor ataque coordinado de la guerra. Y ahora volvemos al comienzo de esta historia, Mykolaiv. 29 de marzo de 2022. Un edificio de 9 pisos y 37 personas que fueron a trabajar esa mañana y no volvieron a casa. El barco que lanzó los misiles quedó impune 4 años, siguió navegando y disparando. Rusia incluso fue a la corte para defenderlo. En la noche del 1 de marzo de 2026, un dron que cuesta menos que uno solo de los misiles que llevaba llegó hasta él. Esta vez, el Admiral Essen no volvió al puerto. 4 años es lo que tardan algunas cuentas en llegar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Rusia aún puede cambiar la situación en el Mar Negro o la guerra naval ya está decidida? Escríbelo, quiero saber tu opinión. Si este video te ayudó a ver el tamaño real de lo que pasó, compártelo con alguien que también merece saber la historia completa y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Hasta la próxima.